Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que tienen la oportunidad de escuchar esta serie de grabaciones que hacemos cada día, donde estudiamos porciones de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a tocar el tema que se titula Junto al pozo de Jacob, que encontramos en Juan capítulo 4, versículo del 1 al 42, un tema de gran interés. Se comenta que en viaje a Galilea, Jesús pasó por Samaria. Era ya mediodía cuando llegó al hermoso valle de Siquem. A la entrada de dicho valle se hallaba el pozo de Jacob. Cansado de viajar, se sentó allí para descansar mientras sus discípulos iban a comprar provisiones. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto le era posible evitaba todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso con agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlo de alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Bien, Jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación. Frente a sus prejuicios, aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía en sus mesas, participaba de los alimentos preparados y servidos por sus manos, enseñaba en sus calles y los trataba con la mayor bondad y cortesía. Se dice que en el templo de Jerusalén una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado. En esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que declaraban que a nadie, sino a los judíos, se permitía pasar ese límite. Si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior, habría profanado el templo y habría sufrido la pena de muerte. Pero Jesús, el que dio origen al templo y su ceremonial, atraía a los gentiles por su actitud comprensiva, mientras que su gracia divina le presentaba la salvación que los judíos rechazaban. No debemos estrechar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos, que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de ser proclamado a todo el mundo, donde quiera que haya corazones abiertos para recibir la verdad. Cristo está listo para instruirlo. Él les revela al Padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón.
Para los tales no usa parábolas. A ellos, como a la mujer samaritana al lado del pozo, dice: yo soy que hablo contigo. Cuando Jesús se sentó para descansar junto al pozo de Jacob, venía de Judea, donde su ministerio había producido poco fruto. Había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos, y aún los que profesaban ser sus discípulos suyos no habrían percibido su carácter divino. Se sentía débil, cansado, pero no descuidó la oportunidad de hablarle a una mujer sola, aunque era una extraña y enemiga de Israel y vivía en pecado. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo a otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había unas mies que cegar. Pero por medio de la mujer samaritana, a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír al Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llegará a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos. Quiera Dios que esta reflexión que hemos tenido y que hemos sacado de la santa palabra de Dios en Juan 4, del 1 al 42, nos ayude mucho en nuestra vida cristiana. Hay un precioso himno que entonamos con mucha frecuencia, que nos dice: esparcid la luz de Cristo. Dice: esparcid la luz de Cristo en la densa oscuridad. Alumbrad a quien no han visto más que el mundo de maldad. Esparcir la luz de Cristo da las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Alumbrarles el sendero de la eterna salvación y que acepten del Cordero la promesa de expiación. Como un barco zozobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tambaleante va muy pronto a naufragar. Amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Tú puedes escuchar estos temas en YouTube, Gustavo Pacheco N. Suscríbete y también dale su like. Y si tú deseas, también puedes hacerle tu respectivo comentario. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, es mi deseo.